7 de enero del 2025. La lectura es de Mateo 4, del 12 al 17 y del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos viendo aquí la actividad de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver unos puntos para que tengan ustedes la nota más precisa, porque es importante dejar esto muy claro, ya que muchas veces nosotros confundimos un lugar, confundimos una persona, confundimos una acción, y todo esto, pues por eso lo estamos tratando de estudiar, entender. La lectura es de Mateo 4, del 12 al 17 y del 23 al 25, ya la escuchamos. Nos menciona que en aquel tiempo, cuando se entera Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Sí, recuerden que andaba por el río Jordán nuestro Señor Jesucristo, ahí cerca de Nazaret, y bueno, pues se retira totalmente a Galilea, y este es un lugar muy importante que lo tenemos que tener nosotros, porque es un lugar en donde nuestro Señor Jesucristo estuvo habitando durante mucho tiempo, y vemos que en Galilea pues está Cafarnaúm, en la parte norte del mar de Galilea. ¿Y quién vive en Cafarnaúm? Pues simple y llanamente un par de hermanos, que es Simón, al que nuestro Señor Jesucristo le dijo: ahora te vas a llamar Piedra, que es Pedro, y su hermano Andrés. Ellos dos vivían ahí en Cafarnaúm, y ahí tenían sus barcas, en donde realizaban su trabajo de pescadores, y ahí vivían ellos, y ahí trabajaban ellos, y nuestro Señor Jesucristo se fue con ellos a estar ahí cerca con ellos, y vivió ahí un buen tiempo. Esto lo tienen que tener ustedes muy preciso, porque pues Nazaret estaba al sur de Galilea y Cafarnaúm está al norte. Nazaret, hagan en cuenta que es hasta a donde termina el mar de Galilea, parte sur, y en la parte norte, donde empieza el mar de Galilea, está Cafarnaúm. Y y bueno, pues esa es la zona de Galilea. Aquí nos informa muy claramente que al saber Jesucristo que Juan el Bautista había sido arrestado por Herodes Antipas, acuérdense que lo metió a la cárcel porque ya le había caído gordo de que le estuviera echando en cara su mala forma de vivir, principalmente porque estaba viviendo con la cuñada, y eso pues Juan el Bautista se lo echaba en cara, que no podía tomar como mujer a su cuñada hasta que no se muriera primero su hermano, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí que dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm. Muy claramente lo dice ahí. Ahí vivió, ahí estuvo. Ya no estaba en Nazaret. Yo me pregunto, oigan, ¿y su mamá? María, ¿quién estaba con ella? ¿Quién se preocupaba por ella? Ya José se había muerto. María no tenía papá ni mamá, ya se había muerto muchos años antes, ¿no? Desde antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo ya se había muerto Ana y Joaquín, ¿sí? ¿Quién estaba viendo por María? La carpintería me imagino que estaba cerrada, no que María se pusiera a trabajar de carpintero, ¿no? Pues no, ¿sí? Bueno, pero aquí vemos la asistencia de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los primeros hijos de José, sabiendo que José pues ya era viudo cuando se casa con María, y bueno, tiene ahí hijos y son los que estuvieron apoyando a nuestra Santísima Madre, ¿sí?
a la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que no fuera violentada. Recuerden que una mujer sola, una mujer que no tuviera un varón que diera la cara por ella, sea que no tuviera a su esposo, que no tuviera a su papá, que no tuviera a su hijo, pues se aprovechaba la autoridad de ellas, ¿no? Mujeres solas, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí que ahí se queda, dice, en aquel tiempo, ¿verdad? Dejando Nazaret se establece en Cafarnaún junto al mar. Ese es un territorio de Zabulón y Neftalí, dice, de esas dos tribus. Sí, acuérdense que Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos con 4 mujeres, y esas 12 tribus tienen descendencia, ¿no? Y fueron regadas en un tiempo, en la época de los babilonios, se dispersaron por la invasión de los babilonios a Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén. Y las razas, las tribus, se fueron dispersas en todo el mundo. Y bueno, esa era una zona de Zabulón y Neftalí. Bueno, para que se cumpliera, dice ahí, lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Decía Galilea de los gentiles. Sí, porque en Galilea había mucha gente que no era judía, ¿sí? Había mucha gente por ahí de esa índole. Entonces eso que lo tengan ustedes también muy, muy preciso. Dice camino al mar al otro lado del Jordán. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. La luz es Cristo. Llega Jesucristo y empieza a predicarles, empieza a enseñarles la doctrina, la que conocemos nosotros hoy en día, y les empieza a evangelizar. Recuerden que muchas cosas nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Muchas decimos, aquí vino nuestro Señor Jesucristo a salvarnos del pecado. Y ahí nos quedamos. No, hermano, no vino a salvarnos nada más del pecado. Le decimos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, le decimos: no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros, la fe que le tenemos es nuestro trabajo. Porque hay una parte en la carta de Santiago, capítulo 2, donde dice que una fe sin obras es una fe muerta. Tú no puedes decir que tienes fe en Dios si no haces nada. Te tienes que poner a trabajar. ¿Y qué es lo que tenemos que ponernos a trabajar? En una forma espiritual, en una forma laboral, con el prójimo. Así lo dijo Jesucristo: les doy un nuevo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se llenan todas las leyes de los profetas. Ahí están se cumplen todas las leyes de los profetas. Ese es el nuevo mandamiento que les doy, y con eso ya la hicieron. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces tenemos que hacer obras de caridad al prójimo, ¿sí? Obras de caridad corporales y espirituales. A eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios, ¿sí? Entonces, todo eso lo evangelizaba nuestro Señor Jesucristo. También nos enseñó a orarle a nuestro Padre Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También nos dejó nuestro Señor Jesucristo la promesa de que cuando nos morimos, este cuerpo se deshace, se destruye, pero nuestra alma se queda dormida en la esperanza de la resurrección, porque estamos con Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Y otra de las cosas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo muy claramente es que podemos nosotros cumplir con nuestro trabajo y llevar, cuando nos vayamos de aquí, ese trabajo que es tan sencillo: ayudar al prójimo. Y nos daba muchas indicaciones. No tiene caso que seas rico en este planeta, no te embecines en las cosas mundanas y materiales y terrenales, porque eso pues no te va a llevar a la salvación. Recuerda lo que le dijo al joven rico: ¿sí? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ¿sí? Después vienes y me sigues. Y no lo pudo hacer el joven rico, ¿sí? Y nos dejó muchos adoctrinamientos con respecto a la evangelización, de cómo tenemos que solucionar las cosas en nuestra vida, ¿sí? Estar siempre unidos como el Señor, como si fuéramos niños, de la mano de nuestro Padre. Así como cuando éramos niños de 2, 3, 4 años, ¿verdad? Que todo lo que pensábamos, queríamos hacer, que no nos acordamos porque éramos muy pequeños, pero estábamos de la mano de nuestro papá o de nuestra mamá, ¿verdad? Pues así debemos de estar en condiciones a hoy en día con respecto a Dios. Nos debemos de dejar, ahora sí que, pues, dejar llevar por la presencia de nuestro Señor en nosotros. Eso es importante. Y no estar nosotros ahí queriendo hacer las cosas con nuestro raciocinio, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, ¿sí? Y después de todo esto, se va nuestro Señor Jesucristo,
de este planeta, 40 días después de su resurrección, y nos dice no se dispersen, no se separen, porque nuestro Padre Dios les va a mandar el Paráclito, ¿sí? El Consolador, pues quiere decir Paráclito, el Consolador, los va a consolar con el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo a todo el planeta, a todo el mundo, a los discípulos y apóstoles que en aquel entonces estaban reunidos en un lugar, ¿verdad? Llegó en forma del Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo en nosotros? Pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es la tercera persona de Dios en nosotros, y ahí con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, y nos llena de dones. Son las habilidades, las aptitudes, las capacidades que tienes para llevar a cabo ese trabajo que Dios ha confiado en nosotros, ¿sí? Porque para eso nos mandó, para llevar a cabo ese trabajo. Y con esos dones del Espíritu Santo tú puedes hacer ese mandamiento que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dejó. O sea, fíjense, otra cosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y independientemente de que tenemos muy poca información en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, porque nada más tenemos 4 evangelios, ¿sí? Tenemos 13 cartas de Pablo, una carta de los hebreos que no sabes quién la escribió, ¿sí? Tenemos los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Tenemos 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, tenemos una carta de Santiago y una carta de Judas, ¿sí? Y tenemos el libro de la manifestación, que es el último libro, ¿no? Hoy en día le decimos Apocalipsis, ¿no? Tenemos bastante información, pero a comparación de la que pudiéramos haber tenido, hubiera sido lo triple o lo tetratriple, no sé. Sí, pero bueno, tenemos esa información y tenemos la información de cómo se solucionaban los problemas. Sí, nuestro Señor Jesucristo dice: no condenes para que tú no seas condenado, no juzgues para que tú no seas juzgado. Con la vara que mides serás medido, le dijo a Pedro. Sí, con esa espada, con la espada que matas, sí, el que espada mata, espada muere. Cuando lo quiso defender Pedro en el huerto de los olivos a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo arrestaron los soldados del Sanedrín, la guardia del Sanedrín. Les digo, nos dejó muchos mensajes nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente la gente dice: vino a salvarnos del pecado. Y ahí se quedan. No, hermano, no. ¿Qué es pecado? Es la ausencia de Dios en tu vida, ¿sí? Es la asistencia, ¿sí?, de cosas mundanas, terrenales y materiales en tu vida, que van en contra de las cosas que el Señor te ha dicho que no hagas. ¿Qué es esto? Acuérdate que las leyes, las reglas, los mandamientos que Dios nos ha dejado y que Jesucristo te ha indicado que cómo te debes de comportar, pues es para que te vaya bien en la vida. No es una represión, ¿sí? Ya se los he comentado. Imagínense si nadie robara, si nadie matara, si todos cuidáramos a nuestros padres, si no usáramos a Dios como burla, ¿sí? O sea, es jurar su nombre Dios en vano, ¿sí? Y que estuviéramos nosotros siempre en contacto con Él, que es la santificación de las fiestas, siempre estar en contacto con Él, hacer oración, ¿sí? Pues otra cosa sería, desafortunadamente, pues los seres humanos estamos muy distintos, muy distantes, muy alejados de nuestro Señor, ¿no? Y hoy en día hay mucha gente que no cree en Cristo, que no cree en Dios, y todo le culpan a los presbíteros, a los sacerdotes, a los pastores, pues porque se han portado mal en las instituciones. Y una cosa son ellos y otra cosa es la palabra de Dios. Eso yo siempre se los he platicado. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva de los discípulos y los apóstoles, y otra cosa es la doctrina actual que nos administra la institución que tú quieras y mandas, la católica o no católica, la que tú quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque te adoctrinan de una manera ya diferente. Sí, muchas veces te inventan cosas, muchas veces hacen negociaciones, ¿no? ¿Sí? Pero independientemente de todo esto, pues tú tienes que saber exactamente todo. Y te pasas la vida nada más en lo mundano, en lo terrenal, en lo material. Sí, creces de una manera, en la sociedad, estudias, trabajas, sí, te diviertes, tienes a tu familia, ¿sí? Y estoy hablando de unas personas normales, no de los delincuentes, ¿no? Porque pues, ellos se dedican a hacer el mal, ¿no? No quieren trabajar y roban, no quieren estudiar, ¿sí? Y se dedican a la delincuencia, ¿no? Para adquirir las cosas que desean, mundanas, terrenales y materiales, ¿sí? Bueno, todo esto te lo menciono porque pues aquí nos menciona muy claramente que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, vino a predicar y a decirnos: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ya habita en nosotros.
Por eso les digo, ya está cerca el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque llegó en Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo. Y es el reino de Dios ya reina en nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros los seres humanos. Recuerda que las construcciones son templos. Y Jesucristo dijo, el templo, mi templo es templo de oración. Y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones, hoy lo han convertido en cueva de vendedores, en cueva de vendenichos. Sí, sí, y el templo es para que tú vayas a hacer oración, para que vayas y te arrepientas, para que vayas y te reconcilies con el Señor, para que lo adores, lo glorifiques. Y en nuestra iglesia católica para que te administren los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la reconciliación con la común unión, la unción de los enfermos, y cuando se dedican al ministerio, pues la orden sacerdotal, y el último sacramento pues es el matrimonio, ¿no? Sí, para eso es el templo. Pero la iglesia nosotros somos la iglesia viva del Señor, porque vivimos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo debes de tener tú también muy Por eso dice aquí que Galilea pues, era un pueblo de gentiles, de gente que no era judía, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, pues les llega la luz, ¿no? ¿Sí? Y bueno, brilla esa luz que es nuestro Señor Jesucristo y nos menciona que hay que convertirnos. Dice aquí que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas. O sea, había varias sinagogas en Galilea, no nada más una. Sí, son los templos, ¿verdad?, en donde se llevaba a cabo la asistencia judaica para llevar a cabo la oración y la adoración a nuestros Padre Dios. Bueno, y fíjense cómo lo hacía ahí, no discriminaba ni tampoco hacía a un lado, sí, la iglesia judaica. Pues, al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo era judío. Acuérdense que la iglesia actual, la iglesia católica que tenemos nosotros, bueno, ya le decimos católica, quiere decir universal. Sí, viene de la iglesia judía. Los primeros cristianos eran judíos. ¿Y cuánta gente murió? Fueron asesinados. No fue fácil, ¿verdad? Transmitir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo cuando se fue, que lo mataron, y que los apóstoles empezaron a predicar y a distribuir esa doctrina a otra gente, y esa otra gente a otra y a otra, pues los iban matando. Sí, acuérdense de los asesinatos que hacían en los coliseos, ¿no? Los soltaban a los leones para matar a los primeros cristianos, ¿no? Dicen que eso es fantasía, que eso no existió. Así dicen muchos ateos, ¿no? Mucha gente que no cree en Cristo, que no cree en Dios, ¿no? Sí, si no creen en Cristo, ¿en qué año viven? Sí, pueden vivir en el año chino, en el año hindú, en el año ucraniano, armenio, en el año musulmán, sí, porque son diferentes años, ¿eh? Nosotros con Cristo pues sabemos que estamos en este año, ¿no? 2025. Sí, pero pues ellos tienen otros años, sí, o en el año judío, 5785, ¿no? Sí, cada quien tiene sus años. ¿Sí sabías eso, no? Bueno. Pues aquí nos menciona que nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando en las sinagogas y proclamaba el Evangelio. Lo que les estoy mencionando que el Señor nos enseñó, ¿no? Sí, cómo debemos de comportarnos, ¿sí? Y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy en día dicen, a ver, tú que eres creyente, ¿por qué no le pides a Dios que te cure de tu enfermedad y ya? ¿Para qué vas al doctor? No, hermano, no. Nuestro Señor Jesucristo en ese entonces curó a la gente corporalmente, ¿sí? Y le dio el poder del Espíritu Santo a muchos apóstoles y discípulos para que también curaran de esa manera, en aquel entonces. Sí, pero el Señor dice que nos debemos de curar nosotros de una manera espiritual, ¿sí? Es lo importante. Vamos a tener enfermedades, sí, pero por eso el Señor ha permitido que el ser humano desarrolle la ciencia humana, la medicina, pues para que te vayas curando corporalmente, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Porque si, aunque haya un buen médico, un excelente médico, ¿sí? Pero si Dios no quiere, pues tú te vas, aunque sea una enfermedad muy pequeña, muy insignificante, ¿no? Sí, el día que te vas a ir cuando Dios diga el día y la hora, no necesitas tener una enfermedad incurable, ni tampoco tienes que estar anciano para morirte, ¿no? Te puedes morir joven, ¿no? Sí, a los 20, 30 años, 40 años, ¿no? ¿Sale? ¿A qué edad te puedes morir, no? Porque todo esto es porque así Dios lo hace, porque Él es el Todopoderoso, somos su creación, somos sus hijos, ¿no? Él te dice qué día, ¿sí? Y qué hora, ¿sí? Por lo tanto hay que vivir el día como si fuera el último y hay que hacer nuestro trabajo para que cuando nos vayamos le podamos ofrecerle al Señor algo que hicimos por el bien de los demás, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer, hermanos.
Pero desafortunadamente como que esto así como que lo ven de una manera como muy, ay, no inventes. No, sí, es que es así, así debe de ser. Acuérdate que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Pero mucha gente ahora dice, ¿para qué te curas? Vas al doctor, que te cure Dios, rézale, ¿no? Pues no, es que no me voy a curar corporalmente. Los que verdaderamente creemos en Cristo, si tenemos una enfermedad, pues bueno, voy a tratármela con un médico mundano. Pero si Dios quiere que me cure, me curo. Si Dios no quiere que me cure, no me voy a curar. Te digo, aunque tengan un excelente médico, o sea, eso es independiente, ¿no? Eso no tiene que ver. Aquí no está hablando de una curación espiritual, de un arrepentimiento. Sí, que en aquel entonces Jesucristo curó corporalmente y que le dio poder a los apóstoles para curar a la gente, bueno, pues es un hecho histórico y es algo importante, ¿no? Ya si hoy en día le da el poder nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, a un ser humano para tener el don de curación y curar sin necesidad de ser médico, bueno, pues le dio ese poder, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Para curar a la gente y para que se acerque a Dios, ¿no? En la actualidad. ¿Sí? Pero no es el mecanismo hoy en día. ¿Eh? Bien, dice aquí, su fama se extendió por toda Siria. Sí, porque la parte norte, si ustedes siguen para arriba, pues van a encontrar al país de Siria, ¿no? Entonces, lo pueden ver ustedes en un mapa, ¿sí? Entonces, la parte de arriba del mar de Galilea, del lado izquierdo, junto al Mediterráneo, está Fenicia, pero arriba está Siria, ¿sí? Y bueno, lo pueden ver ustedes en un mapa para que lo tengan ya con más precisión, ¿no? Entonces dice aquí que pues se extendió por toda Siria, toda la parte norte, ¿no? Y le traían a todos los enfermos, no eran judíos, sino a gente que no era judía, ¿no? Sí, no discriminaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aunque Él vino a traerles esta reconciliación a su pueblo, con nuestro Padre Dios, porque pues, estaban muy alejados, seguían con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus actitudes, con sus comportamientos, con su entendimiento a su conveniencia del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos mucha trayectoria en el Antiguo Testamento que está muy errónea. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenemos libros históricos, proféticos y didácticos, pero la historia de los judíos está llena de errores, sí, a su conveniencia, por lógica, ¿no? Sí, ya lo hemos analizado en otras lecturas, pero bueno, pues ahorita nada más se los menciona así en grande escala, ¿verdad? Sí, una cosa es lo que Dios dijo, porque no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Hay partes en donde es la historia de los seres humanos, la información de los historiadores, de los agiógrafos, de los escritores sagrados. Y otra cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Eh? Y cómo Pablo explica las cosas de una manera. Sí, las cartas da consejos, en sus 13 cartas da consejos a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Éfeso, a todas las iglesias, a sus amigos, a Timoteo, a Tito, a Filimón. Sí, son consejos de comportamiento, qué es lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Pero no vamos a decir que eso es palabra de Dios, es palabra de Pablo, ¿sí? Sustentada con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Pablo pues, no conoció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, todo esto pues, que te estoy mencionando es para que te des cuenta que todo esto es algo muy grandioso. Tienes que ponerte a estudiar, a leer, a escudriñar, a entender, interpretar, porque no nada más es leer. No nada más es leer. No. Bueno, su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos quejando todas clases de enfermedades y dolores. Traían endemoniados. Dirás, ¿a poco eso existe? Sí, claro. Lunáticos, sí, y paralíticos, así nos lo transcribe. ¿Eh? Y él los curó. ¿Sí? Y los seguían multitudes, venían de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, de Judea, Transjordania. Judea es en la parte sur del país de Israel en aquel entonces, hoy también. ¿No? Sí, la parte sur es Judea. ¿Quién nació en Judea? Pues en Belén de Judea. Nació Jesucristo y en Belén de Judea. También nació en Judea Juan, su primo, Juan, el que le decían el bautista, el que bautizaba. Lo acababan de apresar, ya lo habían metido a la cárcel. Pero también, ¿quién era de Judea? Judas Iscariote. Era el único discípulo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que no era galileo. Todos los demás eran galileos del norte, sí, del país de Israel, de Galilea, de ahí, de Cafarnaún. Acuérdense que pues, ahí vivía Andrés y Pedro, Simón Pedro.
¿sí? Por ahí cerca estaba Betsaida, vivía Felipe y Natanael, al que le decimos Bartolomé. Por ahí también vivía, dicen que por ahí vivía en Corazín, vivía cerca de Cafarnaún. Corazín es un pueblo, dicen que de ahí era Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Esa señora Salomé no es la bailarina, esa es otra, ¿sí? O sea, fíjense, seis apóstoles de nuestro Señor Jesucristo eran de allá de Galilea, pues lógico, ¿no? Tenía unos primos, nuestro Señor Jesucristo, apóstoles, que era Judas Tadeo, al que le decimos Judas Tadeo, y Santiago el Menor, ¿no? Tadeo es un apodo, significa valiente. Santiago, su nombre es Jacobo, pero le dicen San. Desde que empezaron a decirle santos a los apóstoles, se les quedó el San, pero es Tiago. Y Tiago es una malformación de la palabra Jacob en el idioma de aquel entonces, ¿no? Sí. Y tenemos a otros, esos dos posiblemente también eran parientes, Mateo, el recaudador de impuestos, también a lo mejor era pariente lejano de su Señor Jesucristo, sí, porque era hijo de Alfeo, y Santiago el Menor y Judas Tadeo también eran hijos de Alfeo, pero no nos menciona que fueran medios hermanos ni hermanos. A lo mejor era el mismo señor, o a lo mejor era el mismo nombre. Sí, así nos dice la escritura, pero no nos explica, ¿no? Es posible que también era Mateo. Y también Tomás, ¿no? Y Tomás, el que decían el Dídimo. Tomás no es un nombre, es un apodo que significa gemelo, ¿sí? Su verdadero nombre de Tomás era Judas Tomás, ¿no? Imagínense, había tres Judas ahí: Judas Tadeo, Judas el valiente, Judas Iscariote, el de Iscariote, el del pueblo de Iscariote, y Judas Tomás, el que le decían el gemelo, que tenía un gemelo, ¿sí? Y tenemos a otro que era Simón el celote, ¿sí? Y bueno, pues les menciono todo esto para que tengan conocimiento de que 6 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo vivían ahí en Cafarnaúm, por ahí cerca, ¿no? En Mar de Galilea. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo para que lo investiguen y lo tengan ustedes también como conocimiento. Bueno, hermanos, espero que esta lectura les haya pues servido de algo y que tengan un conocimiento. Recuerden que yo tengo la última palabra, ustedes pueden leerla, pueden estudiarla, investigarla y acreditarla. Yo solamente los invito a que eso hagan, sino que me crean a mí. ¿Sí? Yo les digo lo que yo sé, ¿no? Pero ustedes pueden estudiar y pueden aprender mucho más de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, yo Dios los bendiga.